Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias. ¿Dónde nos quedamos el último día? Licenciada. Sí. Dice que tengo una duda, licenciada. Dime. Dice que en mi proyecto dice metas y técnicas, pero el licenciado mandó un documento en el cual decía: describe con precisión y claridad las técnicas y los utensilios. Utensilios. A investigar. Sería, resulta del estudio del tipo, explica las técnicas a utilizar, precisa, detalla la problemática y muestra. Entonces no sé cómo formularlo, licenciada. No sé si me puede ilustrar con eso. Pero que si no lo entiendo. Eric, disculpa. Sí, licenciada. A estos métodos y técnicas, ¿te estás refiriendo a lo que es, digamos, la encuesta o la entrevista, el método, qué método van a utilizar o les amplías tú? Muy bien, licenciada. Si quiere, lo tomo yo ahorita. Ajá. Andrea, cuando estamos hablando de métodos, estamos hablando sobre el método científico y las diferentes fases que vamos a aplicar en nuestro proceso de investigación. Ahora bien, cuando hablamos de técnicas, son los medios que vamos a utilizar para obtener la información. Hables encuestas, entrevistas, cuestionarios, documentos que se van a revisar, nueva información a adquirir. Entonces, ustedes tienen la diferencia entre el método, que es la forma en que va a utilizar las diferentes técnicas para poder obtener la información. Por ejemplo, si usted tiene un documento nuevo y la información de otros medios, va a utilizar el método que va a ser el análisis, síntesis y deducción de la información que está obteniendo. Esas son las diferencias entre los dos sistemas. Ok. Referente a lo que ella le dio lectura, ¿a qué era? Perdona. Ahorita le digo, licenciada, permítame. Según dice que les mandaste un documento, entonces eso por lo que ella le dio lectura fue lo que yo no supe si estábamos hablando de lo mismo, lo que tú le acabas de decir, pero ella dio lectura a otra cosa. Ya. Dice, resalta el tipo de estudio, explica las técnicas a utilizar, precisa con detalle la problemática y muestra. Pero le voy a hablar de esto. Describa y justifique las instrucciones a utilizar. Define el escenario y las... ¿Cuánto tenés que tener? Los procedimientos asignados, o sea, cómo, con qué, dónde. Eso es lo que no entiendo. Correcto, eso es hablando usted de las técnicas. ¿Cómo va a utilizar la técnica de entrevista? ¿Qué es lo que va a utilizar? ¿Una encuesta, un cuestionario? ¿Y cuándo lo va a utilizar? Lo va a colocar en su cronograma de actividades y lo va a colocar en sus técnicas que van a ser cuestionario, va a ser entrevistas y lo va a usar al inicio de la investigación o al final para confirmar la información. Y no podías hacer eso. ¿Algo más que tiene ahí en su descripción? No solamente licenciado. Correcto, gracias, Andrea. Gracias, licenciado, por la aclaración. Va, entonces, ¿estamos ahí, Andrea? Yo también tenía duda con respecto a eso. Licenciada, gracias. Muy bien. Sí, Manfred. ¿Tienen que, en un trabajo irían los tres métodos o uno tiene que, según la información, uno se basa en un solo método, ¿verdad?
¿El método científico, método inductivo o el siguiente? Ajá, pueden utilizar los tres, pero dependiendo del fenómeno, recuérdense, eso lo vimos en la segunda unidad. Dependiendo el problema que ustedes hayan planteado, así va a ser el método que ustedes van a utilizar. Muchas ¿Ya? gracias. Gracias. Muy bien. Ahora las técnicas, como les había dicho, y el licenciado Eric también les amplió, que va a ser todo lo que ustedes van a realizar, digamos, sus encuestas, sus entrevistas, su cuestionario, la observación, hijo, la infinidad, pues, ¿verdad? Lo que ustedes van a realizar ahí. Sí, Analí. Licenciada, entonces, ¿los métodos son a futuro o ahorita conforme nosotros investigamos? Ustedes ahorita recuérdense que están planteando cómo van a hacer la investigación, no cómo la están haciendo. ¿Por qué? Porque ahorita todavía no han indagado. El plan de investigación es una propuesta como ustedes van a realizar la investigación. Por eso les dije yo que no iba a pasarse como 20 hojas. ¿Por qué? Porque ahorita ustedes no están investigando. Solo van a dar en una forma sintetizada, por decirles así, cómo van a realizar ustedes la investigación. Ahora, cuando ya estén haciendo su informe final, que es para la última unidad, o sea, para su examen final, ustedes ahí sí ya tuvieron que haber realizado la investigación, entonces ahí ya van a tener más a detalle todo lo que ustedes ahorita están recabando de información. Ya, gracias. Pero sí, digamos, es a futuro, pues, porque ahorita no lo has hecho. Bueno, gracias. Muy bien. Mildred. Licenciada, disculpe. Mildred. Sí, licenciada, es que en el plan, en el programa aparece la selección del tema y un bosquejo, pero en el otro documento que mandó el licenciado ya no aparecen esos dos, entonces no sabemos si hay que hacerlos o no. Bien, y eso se me olvidó el otro. El bosquejo preliminar de temas también, porque, insisto, en el plan de investigación ustedes están haciendo una forma resumida cómo van a hacer ustedes la investigación. Ese bosquejo preliminar de temas, por eso se llama preliminar. ¿Por qué? Porque, digámosle, son todos los temas y subtemas que ustedes van a desarrollar dentro de la investigación. Por ejemplo, ustedes ahí pueden muy bien dividir ese bosquejo por 3 capítulos. El capítulo 1, digámosle, lo que ustedes van a describir en su marco teórico. ¿Cómo fue que surgió la problemática que ustedes están investigando? En el capítulo 2, ustedes pueden hablar muy bien cómo está actualmente el problema que ustedes tomaron. Y el capítulo 3, ¿cuál va a ser la satisfacción? O bien ustedes pueden darle, digamos, al capítulo 1 de la delimitación y especificación que ustedes agarraron del problema, pueden desarrollar ahí. Por decirte algo, si fue de la colonia Tikal 1, cuándo surgió, dónde está ubicada, cuál es el transporte, cuáles son todos sus servicios básicos, qué es lo que está ahí, si hay escuelas, si hay hospitales, etcétera. Toda una narrativa del lugar. Eso podría ser también el capítulo 1. El capítulo 2 ya sobre el tema que ustedes están trabajando, y en el capítulo 3 también podrían ustedes proporcionar, digamos, lo que ustedes ya encontraron dentro de la información, pero sí tienen que poner ese bosquejo preliminar de temas. ¿Y la selección del tema también o no? Digamos, ustedes ahí automáticamente al plantear el tema, ya están seleccionando, definiendo y especificando el problema. No lo tienen que hacer por separado. Ah, ya. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, compañerita Teams. Licenciada, bueno, primero, ahorita antes me surgió una duda, es que el bosquejo preliminar en el PDF que nos dieron no estaba incluido, bueno, esa parte en el trabajo para este anuncio de marzo que hay que presentarlo.
Sí, porque ustedes ahorita van a dar el plan de investigación, ¿verdad? Sí, sí, ya. Pero permítame, Eric, ¿esto solo es la primera etapa o es todo el plan? Discúlpame. Es todo el plan, licenciada. Sí, y en el otro salón, hazme un favor, mándales ahí que tienen que incluir el bosquejo preliminar de temas. Sí, yo solo les envío por WhatsApp el formato y de una vez recordarles Por favor. el bosquejo preliminar. Sí, sí, como nadie me preguntó, a veces me pasó también el bosquejo. Pero sí tienen que incluir el bosquejo preliminar de temas jóvenes en el plan de investigación. Las fases del método científico también las incluiríamos, la indagatoria, demostrativa, expositiva, porque esas también... Sí, porque son las que ustedes van a realizar, pues. Ustedes son las que van a realizar ahorita. Digamos, la demostrativa más adelante van a entregar ustedes su informe final. ¿Sí? Sí. Digamos, en la expositiva, ustedes ahorita van a detallar, por decirles algo, y repito, en una forma resumida, que ustedes cómo van a hacer esa investigación. Ok, licenciada, gracias. Y la indagadora es lo que ustedes realizaron ya desde que elaboraron sus fichas. Podría ser, Laura, el capítulo 4, los anexos que ustedes están o pueden dar, digamos, lo que van a hacer su boleta, fotografías si tienen del lugar donde ustedes están haciendo su trabajo, van a hacer su trabajo, pues. Puede ser también una fotografía del equipo, etcétera. Ahí sí que lo que ustedes tengan ahí como anexos. En los anexos podemos poner las fichas bibliográficas también de imagen. No, no. No. Las gráficas de las encuestas que se trabajaron. Eso todavía no, porque ustedes todavía no lo han realizado. Ahorita solo van a dejar ustedes su esquema, o digamos, su esquema de la cuestionario que ustedes vayan a presentar. Porque todavía no han elaborado, insisto, en el plan ustedes todavía no han realizado la investigación. ¿Ya? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien que me pueda decir, por favor, dónde nos quedamos el último día, jóvenes? Solo, licenciada, tengo unas dudas. ¿Sí, Marcela? En primera, si yo hago una investigación acerca de la diserción escolar en Guatemala, diserción. Ajá. En Guatemala, a la hora de limitar mi pregunta, ¿tienen que ser así como en un municipio o en un departamento o en general en el país? Eso me da la pauta que no entendiste lo que era delimitación y especificación. Porque yo les dije, no van a hacer ustedes una investigación a gran escala, o sea, a un nivel macro, les decía. En este caso, a todo el país. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ¿cuánto costo sería esa investigación? Segundo lugar, ¿cuánto tiempo te tardarías en realizar esa investigación? ¿Por qué? Porque sería como un censo, ¿sí? Entonces, por eso tienen que delimitar y especificar. Les dije, delimitar y especificar en tiempo y en espacio. Ustedes tienen que hablar de la ubicación geográfica, delimitarse. Yo les hablé de una zona, por ejemplo, zona 5, de esa zona 5 tomar una colonia, de esa colonia tomar, qué sé yo, unas cuadras, ¿sí? Etcétera. Entonces ahí está delimitando y especificando. Les hablé también que especificaran, delimitaran en tiempo, o sea, el periodo que ustedes van a realizar la investigación. Y les dije que iba a ser durante el mes de enero a mayo, que termina el semestre. Hasta mayo. Ah, bueno. Y otra cosa, sí son 20 hojas como mínimo, ¿verdad?
Sí, porque ahí vas a incluir desde la carátula hasta tu bibliografía o grafía que ustedes coloquen. Licenciada, buenas tardes, disculpe, ¿y si tenemos más de 20 hojas? ¿Dónde tienen más contenido? En la definición del problema y el marco teórico. Podría ser en el marco teórico, en la definición del problema no se van a extraer ustedes más que unas, si mucho, 7 renglones, donde están planteando y definiendo su problema. Disculpe, licenciada, la definición del problema solo tiene que ser una. Una definición del problema. ¿Sí? Sí, donde ustedes ya plantearon su problema. Ese va a ser su problema general. Es que póngale todo eso, lo van a trasladar ustedes a su matriz de investigación. El problema general, los problemas específicos, su hipótesis general, sus hipótesis específicas, el marco teórico general, el marco teórico de sus problemas específicos, su objetivo general y sus objetivos específicos. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. ¿Estamos ahí, jóvenes? Licenciada, una pregunta. Sí, Jamie. ¿Para la carátula necesita algún lineamiento o es a criterio propio? No, yo desde el inicio casi les dije cómo iban a hacer las carátulas en los trabajos y me imagino que esa misma carátula fue la que entregaron sus fichas. Por decirles, en el margen izquierdo superior va a ir Universidad de San Carlos de Guatemala, primera línea, segunda línea Facultad de Ciencias Económicas, tercera línea Departamento de Área Común, cuarta línea curso de técnicas de investigación documental, ¿sí? De ahí viene lo que es jornada vespertina, salón 103, que son ustedes, del edificio S12, luego viene la jornada vespertina. En el centro, como tema, va a venir el problema que ustedes definieron. En la parte inferior al centro va a estar la fecha, Guatemala, ¿qué les toca a ustedes? 11 de marzo, entrega, ¿verdad? 11 de marzo de 2021. Esa es la carátula. La contraportada lleva el mismo encabezado en la parte izquierda, ¿sí? Superior. En la parte, digámosle ya centrado de izquierda a derecha, por decirles algo, vienen los datos de ustedes, equipo de trabajo número 5, por ejemplo, los carnets de todos los compañeros, nombres y apellidos, y vuelven a colocar, digamos ustedes ahí, el nombre del docente titular y de la catedrática, o del, perdón, del docente auxiliar. Eso es la contraportada. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que como en las fichas bibliográficas no entregamos carátula porque la mandamos por un documento de Google. Ah, bueno, sí, pues, ahí está. Gracias, licenciada. Muy bien. Una pregunta, Alic. ¿Quién me habla? Fátima. Fátima. ¿La carátula tiene que llevar el escudo de la universidad y de la facultad o solo el de la universidad? Pueden colocar, digamos, si lo colocan en la carátula, el de la universidad, en fondo de agua, por decirles algo. Ahora, si ustedes quieren colocar los dos, pueden hacer un como encabezado. En el lado izquierdo, el de la universidad, y el lado derecho, el de la facultad. ¿Por qué? Porque el que más nos simboliza a nosotros es nuestra universidad. Ah, ok, gracias. Muy bien. ¿Estamos ahí, chicos? ¿Dónde nos quedamos el último día, por favor? Solo uno. Las variables. En las variables. Gracias, Anneli.
¿Perdón? Las hipótesis. En tipo de hipótesis. Tipos de hipótesis. Gracias. ¿Eso dejamos como título, María? Sí. Gracias, niña. Entonces pongamos, por favor, Analía, y te pones al día, o no sé si tú me dijiste lo último, pues, que era. Con ustedes vimos lo que era variable, la variable dependiente, independiente y el conectivo lógico, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Víctor, ¿tenías alguna pregunta? Gracias. Josué, No, bájeme la manita, porfa. Marce, baja tu manita, porfis. Gracias. Si no, me distrae esas manitas levantadas ahí. Bueno, entonces dejamos como título el tipo de hipótesis. El primer tipo de hipótesis que nosotros vamos a ver va a ser en una forma descriptiva. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que van a ser aquellas que están formadas por solo una variable. ¿Y qué es lo que afina esto? Digamos, cuando hemos determinado un hecho. Recordando y memorizando que las variables dijimos que iban a ser variable dependiente y la variable independiente. La variable independiente la reconocimos que era la causa del problema, o sea, cómo se originó el problema. Y la variable dependiente que nos va a decir a nosotros qué es el efecto o qué resultado nos da esa causa o esa problemática que tenemos. Entonces, esa va a ser nuestra primera o nuestro primer tipo de hipótesis. El segundo va a ser aquella hipótesis que nosotros la vamos a conocer como estadística. Digámosle a ustedes, me imagino que el licenciado Eric ya les dijo que de la encuesta, cuestionario, boleta que ustedes van a realizar, van a trasladar esa información, ¿sí?, a unos cuadros. Y esos cuadros, digamos, esas gráficas, digamos, en el diagrama de Venn, que es lo más conocido, o pictograma, no sé qué es lo que ustedes van a realizar, toda la información que ustedes tienen. Entonces, ahí vamos a tener nosotros la relación de esas dos variables o más variables si ustedes llegaron a determinar en sus hipótesis. Entonces, ahí nosotros vamos a darle desde una terminología de asociación para mostrar la relación que tenemos de la causa entre esas variables que tengamos como efectos. Porque recordemos que también podemos decir que primero vamos a encontrar el efecto porque pueden ser varios efectos los que den como resultado. Por eso nos dice a nosotros que las hipótesis estadísticas se van a asociar de unas variables en una forma cuantitativa. ¿Por qué? Porque puede ir de mayor grado a menor o bien de menor a mayor, o bien de menor a menor grado, dependiendo la problemática que ustedes hayan clasificado como problema. Y digamos, las hipótesis que son de dependencia causal, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué caracteriza? Que van a ser dos o más variables que van a ser el efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas van a depender de una sola variable o solo una causa. Insisto, nosotros de un problema podemos tener varios efectos. Por decirles algo, o un ejemplo, un alumno del salón, bueno, pongamos Pepito Pérez, del salón 103 de la jornada vespertina de la Facultad de Ciencias Económicas, reprobó los 4 cursos del primer semestre. Entonces, nosotros ahí vemos de una causa que es reprobó, tiene varios efectos. ¿Por qué? Los efectos son que perdió los 4 cursos del semestre, dice. Entonces, ahí es donde yo voy a depender de qué causalidad originó esos efectos. No sé si está claro ahí el ejemplo, jóvenes. Sí, licenciado. Sí. Gracias. Bueno, entonces nosotros ahora miremos cuál va a ser el procedimiento para poner a prueba nuestras hipótesis. ¿Qué es eso? Va a ser toda aquella información que ustedes
levanten o obtengan para realizar, digamos, esos procedimientos. En primer lugar, ¿qué tienen que hacer? Recopilar información, luego, ¿qué tienen que hacer? Es ordenarla y después tienen que analizarla. Entonces, toda esa evidencia que ustedes hayan recolectado va a tener cada una un procedimiento, la cual van a llevar o realizar por diferentes pasos. Digamos, la primera les dije que era recopilar las evidencias. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a identificar, ordenando y reuniendo o evaluando toda aquella información que ustedes hayan recabado sobre el fenómeno que están investigando. En segundo, tienen que ordenar. ¿Qué va a significar eso? Ustedes tienen que disponer de qué forma, en una forma armoniosa o metódica, van a decir en qué método van a definir ustedes los criterios de toda la información que van a ordenar. Ese criterio puede ser ya sea en forma numérica, o sea, literal, alfanumérico, por decirles algo. O ustedes clasifican de 1 a 10, por decirles, o bien de la A a la Z. Ustedes mandan ahí cómo van a realizar esa ordenanza. Ahora, ¿qué es lo que tienen que analizar? Va a ser toda la evidencia que ustedes encontraron. Ustedes van a buscar, digamos, buenas relaciones para señalar cuáles son con similitudes o tienen diferencias, y así van a identificar cada una de esas tendencias. Y esa secuencia les va a dar diferentes evidencias. Como cuáles, por ejemplo, identificar qué, cuáles son los fenómenos o quiénes son los fenómenos o dónde están los fenómenos que ustedes van a investigar. Digamos, en segundo, ordenar. ¿Qué van a ordenar? Tienen que disponer, insisto, de qué forma van a darles ustedes ese criterio de orden a sus evidencias. Y de ahí van a reunir toda esa información como una característica común, digámosle, de cada uno de los segmentos que ustedes tienen o de los elementos que ustedes recabaron. De ahí, ¿qué van a hacer? Van a evaluar todo eso que ustedes tienen que ver. ¿Cuál es lo necesario? Tienen que cuantificar o tabular, digamos, toda esa información. Por decirles algo sobre el ingreso, ¿cuál es el tema de ustedes? Perdonen, jóvenes. ¿Cuál es el tema que ustedes tienen para hacer su investigación? La realidad ante la pandemia. Realidad ante la pandemia. La realidad, digamos, en este caso que hubiera sido por bajos ingresos que ellos tengan ahí, o ver en qué forma les afectó la pandemia, ¿verdad? Entonces ustedes van a clasificar cada una de esas respuestas por casillas, por decirles algo de lo que ustedes obtuvieron, o bien de la boleta que ustedes elaboraron. Entonces todo eso les va a significar a ustedes hacer o realizar cuadros estadísticos. Por eso fue que vimos también las hipótesis estadísticas, porque ustedes van a trasladar toda la información que van a recabar en sus entrevistas por medio de sus boletas, por ejemplo. Esa información la van a trasladar a ustedes o representar en cuadros y gráficas también. Entonces, por eso es que llamamos o hablamos de estadística. Entonces, de ahí ustedes van a traducir toda esa información en un lenguaje, dijimos, flexible, o sea, entendible. Algo que ustedes también van a interpretar. ¿Qué es lo que van a interpretar? Su significado de lo que ustedes investigaron. Ya realizando todo eso, van a clasificar, digamos, o catalogar cada información, pero eso sí, dependiendo o determinando en un grado lógico ese orden. ¿Para qué? Para que todos esos datos vayan a sumarlos ustedes y determinen cuál va a ser la ocurrencia o el rango de lo que ustedes van a determinar como patrón o en una forma estándar toda la información que ustedes tienen sobre el tema que se les asignó. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada, gracias. Licenciada, gracias. Gracias, Azucena. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo van a operar ustedes las hipótesis?
digamos, durante todo este proceso ustedes tienen que ver dentro de su trabajo qué es lo que han identificado, qué variables tienen ustedes para poder operar, qué es lo que van ustedes a operar. Digamos, todo eso que ustedes tienen o que han abstraído de sus variables, ustedes van a fortalecer o establecer sus referentes empíricos. Recordemos, empíricos, ¿por qué? Porque los están conociendo ahorita que están realizando ustedes su investigación. Entonces, ¿qué nos va a implicar eso? Ustedes van a desglosar todo ese proceso por una deducción lógica. Cada uno de los indicadores que ustedes tienen van a referirse a las situaciones específicas que ustedes encontraron dentro de sus variables. ¿Cuáles fueron las causas? O bien, ¿cuáles son los efectos? Cada uno de esos indicadores lo van a medir ustedes por una forma de pregunta que van a realizar, ¿sí? Cada una de esas preguntas ustedes van a incluir los instrumentos que van a utilizar dentro de todo su proceso de investigación. Entonces, ¿qué es? Recopilar toda la información. De esa vez que ya tienen recopilada, ustedes como investigadores van a desglosar esas variables y sus indicadores. ¿Qué les va a permitir esto? Definir cada una de la información que tengan como básica para poder verificar ustedes el planteamiento de las hipótesis que realizaron. ¿Por qué? Porque recordemos que todas las hipótesis, les dije yo, que tenían que ser aprobadas o verificadas, o en sí comprobadas. ¿Por qué? Porque esa es la forma que ustedes investigaron, indagaron o profundizaron más en el problema que ustedes mismos ya plantearon. Entonces, todo eso nos da a nosotros cómo ver u operar nuestras hipótesis. Entonces, dentro de esto, yo ya les dije que la variable, cada elemento de la hipótesis va a tener una propiedad. ¿Por qué? Porque eso puede variar. No tengamos encerrado que la causa es lo único que nos va a dirigir a nosotros, porque puede ser que también ese valor que nosotros le vayamos a dar sea susceptible de un cambio, o sea, de una medida. Digamos, por las personas que ustedes entrevisten o la cantidad de personas que ustedes entrevisten, etcétera. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que va a significar en la investigación? Recordemos que es una investigación científica porque nuestras variables tienen una importancia en esa relación. Y todo eso lo vamos a ver nosotros, digamos, en la forma que planteemos nuestras hipótesis. ¿Por qué? Porque cada uno de estos indicadores que tenemos nosotros nos va a permitir darle a esa hipótesis su verdad, o sea, comprobar lo que nosotros estamos planteando como hipótesis. Y esa verdad va a ser respecto a la problemática que ustedes se plantearon, ¿sí? Porque en base de eso es que nosotros hacemos la hipótesis. Al problema que ustedes plantearon es a lo que le van a responder o darle una solución. A la hipótesis también se le llama como posible solución, ¿por qué? O tentativa solución, porque ustedes ahí es donde van a empezar a investigar, pero en el plan solamente están dejando cómo es que la van a realizar. Ahora, dentro del proceso de investigación, ustedes ya van a realizar esa investigación. Por eso es que nosotros tenemos que tener varios indicadores. ¿Y esos cuáles son? Los vamos a extraer de nuestra realidad y eso nos va a permitir a nosotros cuantificar las características que sean medibles para que después nosotros podamos conformar todo aquel índice que tengan los valores que nosotros obtuvimos. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Todos esos indicadores nos van a permitir hacer una referencia de la situación, de los hechos o los eventos que ustedes vayan a obtener o puedan cuantificar sobre el fenómeno que están investigando. ¿Por qué? Porque cada una de las variables forma una parte de nuestro problema. ¿Y eso qué quiere decir? Que mediante eso el investigador debe analizar todos esos indicadores para que abarque, digamos, del total
y pueda llegar a comprobar o verificar sus hipótesis, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, llegar a comprobar o verificar nuestras hipótesis. ¿Alguna duda, inquietud ahí, jóvenes? ¿No hay duda ni inquietud? Bueno, entonces ahora miremos cómo nosotros podemos llegar a comprobar las hipótesis. ¿Y qué es eso? Comprobar las hipótesis. Nosotros para comprobar la hipótesis vamos a tener una representación. ¿Y cuál va a ser eso? Los pasos de ustedes que van a ser fundamentales dentro del método científico. Insisto, recordemos que nosotros todo lo vamos a hacer por medio del método científico. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, entonces esa comprobación científica, ¿qué nos va a hacer al paso final durante todo el proceso? Eso va a incluirnos desde el planteamiento del problema, la formulación de las hipótesis y sus consecuencias que nos va a tener, las técnicas de la comprobación que nosotros vamos a determinar la verdad o falsedad de lo que es válido o no de la solución que estamos proponiendo a nuestro problema. ¿Y cuál es eso, válido o no? Va a ser la comprobación de la hipótesis, ¿sí? Entonces, de ahí ustedes pueden involucrarse. Tanto demuestren o verifiquen, ustedes van a tener como fundamento ese carácter. ¿Y cuál es ese carácter? Va a ser el que van a realizar con sus hechos que ustedes van a observar. ¿Por qué? Porque recordemos, la observación es algo primordial dentro de la investigación científica. Entonces, digamos, a la hora de comprobar esa hipótesis, ustedes pueden determinar muy bien qué tipo en particular del método van a hacer ustedes y cuáles son los instrumentos que ustedes van. Josué, ¿puede cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. O cuáles son los instrumentos que ustedes van a utilizar, digamos, ya sea de una forma inductiva o deductiva, que ustedes van a llevar a cabo todo eso. Pero básicamente, ¿cuál es el nivel de abstracción que ustedes van a tener sobre el problema que ustedes plantearon? Digamos, ¿cuál es la consecuencia? La clase de hipótesis que ustedes van a dar para resolver ese problema. Entonces, toda esa metodología, en una forma general, ustedes lo van a adoptar para finalizar o darle solución a ese problema. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener claro? Que todo el proceso por el cual ustedes van a contrarrestar la hipótesis va a ser con la realidad y la finalidad de establecer eso que van ustedes a comprobar, ese planteamiento que ustedes realizaron. ¿Qué significa eso? Que van a corroborar todo lo que ustedes observaron, todo lo que ustedes investigaron y va a concordar o coincidir con la hipótesis que ustedes están proponiendo. Estamos ahí, jóvenes, con lo que es la comprobación de sus hipótesis. Sí. Sí, licenciado. Estabas martillando, Josué, que ahí se oía solo que estabas matando algo. Bueno, ahora miremos cómo es que nosotros vamos a verificar esa comprobación de la hipótesis. ¿Quién me podría decir cómo puede verificar esa hipótesis que ustedes están planteando o van a plantear? ¿Qué consideran ustedes que es la clave, lo esencial ahí? Por los hechos, tal vez. La observación. El método. Algo más específico. La comprobación. ¿El planteamiento del problema? Va. Esa comprobación, Analí, ¿qué quiere decir esa comprobación? Tal vez conforme uno vaya investigando sobre el problema
Y Igual si entra estás investigando sobre el problema, ¿qué es lo que vas a encontrar tú ahí? ¿O qué te va a dar eso? No, tú vas a plantear la hipótesis. ¿Qué es lo que te va a dar? Digamos, en el caso que tú ya investigaste bastante, analizaste, ¿qué te da eso? La respuesta. Va, ¿y esa respuesta cómo va a ser? ¿Qué dijiste, Paola? Tal vez una solución. ¿Y cómo le podemos llamar a esa solución? ¿Cómo les he dicho yo? Va, un ejemplo más fácil. Alguien que me responda. Lo que yo les he explicado, he dicho, ¿cómo lo consideran ustedes? ¿O qué les doy yo? ¿Una teoría? No. Hechos. Un planteamiento. No, yo no les planteo a ustedes nada. Es una comprobación. Nos da un conocimiento. Vamos a ver, Urbina, a ese conocimiento, ¿tú cómo lo tomas? Lo que yo te transmito, ¿cómo lo tomas? ¿Qué les inspiro yo? Sabiduría. Muchas gracias. ¿Y eso qué les da a ustedes? Una respuesta a dudas que tenemos. Una validez. Un conocimiento. Glendy, ¿qué dijiste, perdón? La validez de lo que usted nos A esa plantea. validez, un sinónimo de validez. Veracidad. ¿Verdad? La verdad. Va. ¿Y esa verdad qué te da a ti? Confianza. Confianza, Va, ajá. eso, ahí vamos. Entonces, ya ven ustedes cómo tengo que estar pregunta y pregunta para que me digan las cosas, pero yo sé que sí lo saben. Entonces, ustedes, yo me puse ahorita como ejemplo, ¿qué les transmito yo? Digamos, todos mis conocimientos, todo lo que yo les hablo. A ustedes les da confianza lo que habla la licenciada. ¿Por qué? Porque ustedes están seguros que la licenciada dice la verdad, ¿sí o no? Sí. Sí. Va. Entonces, ahí ustedes es donde van a llegar a esa verdad absoluta, ¿sí? Mas, sin embargo, puede ser que no exista. Pero ustedes, por eso, es posible que van a llegar a ver esa verdad o validarla por medio de qué. ¿Qué es lo que van a verificar ustedes? La hipótesis, ¿sí? Y dentro del nivel de confianza que ustedes le den, ahí va a consistir que ustedes deduzcan si por una forma lógica sus consecuencias van a ser comprobadas, ya sea directamente o en una forma empírica. Por eso es que decimos que la hipótesis es una respuesta a una solución de forma tentativa. ¿Sí? Estamos ahí, jóvenes. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que ver también? Digamos, observar el fenómeno que nosotros estemos investigando. ¿Por qué? Porque la observación durante una encuesta, durante una entrevista, es lo que a nosotros nos va a dar la deducción y el sostenimiento de todo aquel instrumento que ustedes vayan a realizar para hacer su investigación. ¿Estamos ahí claros? Sí, gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguna duda, inquietud que tengan? ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciada. Dime, Annalyn. Yo tengo una duda, pero es con respecto a los métodos. ¿Cuáles métodos? Lo de la investigación,
se tiene que usar la fase indagadora, la demostrativa y la expositiva, o solo una de las tres. Las tres. Gracias. La fase indagadora es todo lo que ustedes están realizando ahorita, ¿sí? Sí. Lo van a demostrar con la comprobación de sus hipótesis y lo van a exponer a la hora de realizar ustedes el trabajo. Entonces, dentro de las tres fases, nosotros vamos a trabajar la investigación. Pero eso lo tengo que poner ahorita en los métodos y las técnicas. Exactamente. Ay, Por eso, gracias. insisto, miren chicos, insisto, ustedes tienen que tener la idea, tienen que formarse esa idea que el plan de investigación no es más que la forma que yo como investigador le voy a dar a mi trabajo. ¿Por qué? Porque en base a eso ustedes van a decir, yo voy a realizar mi trabajo de esta fecha hasta aquí con este procedimiento y van a detallar cada uno. Insisto, a ustedes se les dio el tema, ¿sí? De ese tema ustedes plantearon el problema, ya conociendo. ¿Por qué? Porque realizaron una recopilación de bibliografía. Entonces, ustedes ya tienen ciertos temas en cada documento que ustedes investigaron. Y unificaron todas las fichas o todos los documentos o todos los textos, etcétera, del equipo de trabajo. Entonces, ustedes ahí tienen más información. Entonces, ¿qué es lo que tienen que resaltar ustedes? El justificar por qué van a hacer la investigación. Entonces, ya de eso ustedes tienen planteado su problema, justificaron su problema y van a elaborar su marco teórico. ¿Cuál es el marco teórico? Ustedes tienen que describir, ¿sí? Porque recordemos que es marco teórico o conceptual. Ustedes tienen que describir cómo fue que se originó el problema. Digámoslo, en la actualidad, cómo está el problema y qué es lo que ustedes esperan resolver de ese problema. Eso es lo que nos engloba nuestro marco teórico. Entonces, de ahí ustedes van a definir, digámosle, cuáles van a ser las técnicas y herramientas y qué método es el que ustedes van a determinar según el problema que ustedes están exponiendo. Digámosle, en una forma de indagación, ustedes muy bien pueden citar toda la hicieron documental en textos, revistas, periódicos, no sé qué más utensilios ustedes tuvieron a bien para elaborar esas fichas. Entonces, ahí está su fase indagadora. Ahora, si ustedes ya van a transcribir, digámosle que ustedes van a realizar una investigación a profundidad, entonces ustedes van a dar la segunda parte, que ya es la fase donde ustedes están exponiendo cómo van a realizar el trabajo. Y la tercera, donde ustedes van a exponer, que va a ser ya dándole los resultados a ese problema, donde ustedes van a plasmar un documento, ¿sí? Primeramente Dios, para el mes de mayo, donde ustedes ya están finalizando el curso de técnica de investigación documental, y ya ustedes van a entregar ese documento. Ahora, ¿qué métodos y técnicas van a utilizar? Digamos, ustedes van a utilizar las técnicas de fichaje, de muestreo, de observación, de encuesta, de entrevistas y no sé cuáles más. Todo eso, de ahí ustedes vienen y van a plasmar ese documento. Entonces ustedes van a tener que tener 3 recursos. ¿Cuáles son esos recursos? En primer lugar, los recursos humanos. ¿Con qué recursos humanos cuentan ustedes ahorita, digámosle así, físicamente? Con una docente titular, un docente auxiliar, 5 o 6 integrantes del equipo número 8, digámosle. Entonces, ustedes ahí ya bien tienen. No sé si alguno de ustedes ya pudo contactar a un experto sobre ese tema, lo pueden desglosar también. De ahí que vienen sus recursos materiales o físicos que ustedes tienen.
¿Qué son esos materiales? Digamos, son sus cuadernos de copias, sus documentos que ustedes tienen al alcance, su computadora, su impresora, su USB, sus teléfonos móviles, lápiz, libreta de apuntes, etcétera. Todo lo que ustedes van a utilizar. ¿Por qué? Porque de ahí ya vienen sus recursos financieros donde ustedes van a cuantificar cuánto van a gastar por este trabajo. Por decirles algo, cuánto tiempo de internet, servicio de energía eléctrica, si ustedes van a ir a un café internet, cuánto de impresiones. Todo eso es lo que ustedes van a trasladar a ese otro rango. De ahí va a venir, digámosle, su cronograma de, su bosquejo preliminar de temas, donde yo les dije que pueden dividirlo por 3, 4 capítulos, según como ustedes tengan la información. Puede ser que el primero, si ustedes van a delimitarse y especificarse en una zona de la ciudad capital, y esa zona en una colonia, y esa colonia en una calle y avenida, por decirles, ustedes pueden muy bien hacer el capítulo número 1 sobre los antecedentes y todo de ese lugar, con servicios de alumbrado público, si hay drenaje, si hay escuelas, híjole, un montón. Digámoslo en el segundo, ya hablando sobre el tema que ustedes bien clasificaron como problema, digamos, desglosan todo eso. Su capítulo 3, digámosle, cómo encontraron ahorita en la actualidad ese problema. Su capítulo, ¿cuál sería? El 4, digamos, cómo es que van a solucionar el problema. De ahí, eso es el bosquejo preliminar de temas, donde ustedes van a desglosar capítulo por capítulo cada uno de los temas y subtemas que ustedes van a desarrollar. De ahí, ¿qué es lo que vendría? El cronograma de actividades, que no es más que desde la fecha que ustedes se les asignó los equipos hasta, por decirles, el 15 de mayo, digámosle, que va a ser nuestro examen final, por decirles una fecha tentativa, donde ustedes van a culminar con el curso de técnicas de investigación. El cronograma de actividades no es más que el detalle de todas las actividades que ustedes van a realizar. Numeramos todas las actividades, colocamos luego la persona que va a operar o va a realizar cada una de las actividades, podemos poner una columna de observación, de ahí colocamos las columnas que van a venir por meses, digamos de enero a mayo, 5 columnas, las cuales ustedes van a dividir en 4, ¿por qué? Porque tiene 4 semanas cada mes y van a sombrear o asegurar cada una de las actividades en esa parte donde están los meses y las semanas del año. Eso es, de ahí que lo que tienen que trasladar ustedes va a ser únicamente, digamos, si tienen anexos, puede ser una fotografía del equipo que está integrado por los 6 integrantes, pueden colocar una fotografía también del lugar donde ustedes van a hacer la encuesta o el segmento de análisis o investigación, y después viene lo que son sus famosos documentos que consultaron, su bibliografía o egrafía, dependiendo si fue documental o fue únicamente por páginas web que ustedes tienen esa información. Lo que sí les quiero decir, digámosle, si todo es por página web, tiene un poquito menos de ponderación. ¿Por qué? Porque lo que ustedes consultaron en documento físico, digamos, ahí sí hay investigación. Ahora, si solo vienen y copian y pegan, no tiene validez ese trabajo. Pues, ¿por qué? Porque ustedes tienen que realizar todas las técnicas y herramientas que se les está dando en este curso. ¿Por qué? Porque este curso es fundamental para que ustedes sigan avanzando en toda su carrera. Entonces, en una forma detallada, así, sintetizada, les digo cómo es la estructura del plan de investigación. No sé si va muy rápido o qué, pero me emociono yo al estar hablando y sigo de corrido. No sé si quedó ahí claro. Licenciada, hacer una consulta. Sí, Jonathan. Una consulta en lo que es el cronograma, solo para tener eso claro,
va a ser desde que iniciamos la investigación y también tiene que ir, por lo que entendimos en el grupo, era así como que incluir futuras entrevistas que vamos a hacer o futuras investigaciones de campo que se van a realizar. Exacto. Digámosle, desde que a ustedes se les asignó el equipo de trabajo, creo que fue en la primera semana de clases, ¿verdad? Que se les asignó, de ahí fue otro día que se les dio el tema y así sucesivamente, hasta, por eso estoy dando como una fecha tentativa, hasta el 15 de mayo, o sea, la segunda semana de mayo. ¿Por qué? Porque esa es la fecha, digamos, tentativa que ustedes van a entregar el documento final. Quiero hacerte la aclaración, digamos que como todo es un trabajo documental, Jonathan, ustedes no podrían colocar entrevistas o visitas al campo, porque no se va a hacer en forma presencial. Todo va a ser en forma virtual. Quiere decirse, puede ser por una reunión de Zoom, puede ser por una videollamada o una llamada telefónica, etcétera. Pero ¿qué es lo que queremos evitar nosotros? Que ustedes tengan el contagio con personas ajenas a su residencia o a su entorno. No sé si estoy clara ahí. Muy bien, sí, solo esa duda teníamos. Ajá, muy bien. Muchas gracias. ¿Otra inquietud? Muy bien, Jonathan. ¿Otra inquietud, compañeros? Mire, con una... Sí, Karin. Siempre Gracias. levántenme la mano, porfa, para poderles dar por orden la palabra. Sí, perdón, mire, con una consulta sobre el método analítico sintético y el deductivo no muy me quedó claro, entonces no sé si me podría dar un ejemplo nada más de cómo yo lo podría trabajar. Tengo una idea, pero no sé si es la correcta, entonces no sé si usted me podría orientar, por favor. Va. Digámosle, ¿qué es lo que tú entendiste del método analítico? Karin. Sí, según estaba leyendo y todo, el método analítico dice que será útil en el proceso de consulta de bibliografía. O sea, eso es referente a las investigaciones que yo voy a dar, pero solo de donde yo saqué la información. ¿O cómo? Sí, porque tú, por eso insisto, a la hora que tú traslades tu bibliografía, es sobre los documentos que ustedes consultaron. No te digo que tú, sino que ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a reunir toda esa información para realizar el trabajo, ¿sí? Por decirte algo, no creo, ¿verdad?, que los 6 integrantes tengan los mismos documentos o que hayan consultado la misma página en internet. Tienen que haber sido variadas, porque solo que lo hayan hecho en grupo, pues ahí sí, ¿verdad? Pero todos tienen que tener diferente bibliografía. Entonces, insisto, por eso es que ustedes a la hora de realizar la investigación, cada uno va a observar y va a analizar desde su punto de vista. No van a, los 6 integrantes no van a observar el fenómeno de la misma manera. Por decirte algo, yo considero que de los 140 estudiantes que hay en el salón, no los 140 tienen la misma observancia hacia mi persona, por decirte algo. Hay quienes dirán, la licenciada es muy dura o es muy enojada, otros dirán, no, es muy relajada, es buena onda, etcétera, ¿sí? Dependiendo cada quien como analice, interprete y observe el fenómeno. Ahora el otro método, ¿cuál era? ¿Me dijiste? El inductivo deductivo. No, me habías hablado del sintético. Bueno, si tú hablas del deductivo. Sí, perdón, deductivo. Va, ¿qué es el deductivo? Nosotros tenemos que ir directamente hacia donde nos lleva la problemática que estamos planteando. Vamos a deducir, insisto, si yo hablo de algo general, voy a deducir sobre algo en específico.
¿sí? Por eso es que nosotros hablamos de deducir y especificar el problema. Delimitarlo en una forma, pero yo estoy induciendo a dónde voy a llegar a esa parte del objeto que estoy investigando. Basta bien. Muchas gracias, Lick. Vaya, Karin. Vamos a ver tu pregunta, Esmeralda. Gracias, licenciada. Fíjese que tenía una consulta acerca de las hipótesis. Primero, nosotros vamos a identificar lo que es la hipótesis, luego ahí mismo identificamos las variables. ¿Sería únicamente ese proceso que incluimos ahorita en el plan de investigación? Miren, pues, ustedes a la hora de plantear sus hipótesis, no quiero que me pongan hipótesis independiente e hipótesis dependiente, ¿sí? Dentro de la estructura de la hipótesis, ustedes me tienen que colocar ahí cuál es la causa y en sí cuál es el efecto. Miren, es que en esta forma virtual es muy difícil poder demostrar cómo es que vamos a realizar una hipótesis. Por ejemplo, si yo tengo mi problema planteado, ¿sí? El problema dijimos que lo vamos a hacer en una forma de pregunta. ¿Por qué? Porque la hipótesis es la respuesta a esa pregunta. Entonces, yo voy a determinar mi problema y ese mismo problema es la causa que yo voy a dar dentro de mi hipótesis. ¿Por qué? Porque lo voy a amarrar con un conectivo, dijimos, y el efecto es lo que yo voy a dar como posible solución a esa problemática. Ahora, a la hora yo de plantear mi hipótesis, sí tengo que tener cuál es la causa y qué es el efecto que me da este problema. Y entonces yo tengo que amarrarlo cómo es que voy a resolver esa problemática. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Cuando usted nos mencionaba que debíamos identificar las variables, esa era mi duda más que todo. Ajá. Entonces, nosotros identificamos las variables y luego también nos hablaba acerca de operación de las variables, ¿no? Uh-huh. Pero no Entonces, de esto que ustedes a la hora de plasmar la hipótesis me pongan causa tal y efecto tal. No, esto tiene que ir entrelazado entre la hipótesis, ¿sí? No tiene que ir por separado, por decirte algo. Digamos, si tú vas a plantear el problema, insisto, el problema dijimos que va a estar en una forma de pregunta, ¿sí? Y esa pregunta, ¿de dónde va a surgir? De una observación o digámosle de la estructura básica que ustedes tengan de la definición de ese problema, ¿ya? Entonces, ese instrumento, digamos, esa información, ¿ustedes qué van a hacer? Digámosle, por lo menos, ustedes se van a preguntar en el equipo cuál es la realidad de esa pregunta que ustedes hicieron, o sea, de ese problema que ustedes están dando. De esa causa, cómo originó ese problema, ¿sí? Porque me imagino que ustedes se reúnen, no sé si en Zoom o Meet, no sé cómo se reúnen en el equipo para poder realizar el trabajo. ¿Por qué? Porque este ya es trabajo en equipo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes se tienen que preguntar? Digamos, en esa sensación, esa insatisfacción, digámosle así. ¿Qué es lo que provoca esa falta de eso? Entonces, digamos, o es una falta o es una insuficiencia que ustedes tienen que ver de algo que se están planteando. Y todo eso nos va a dar a nosotros, digamos, la causa. Por decirte algo, ustedes formularon su problema. Un ejemplo, digamos, ¿cuáles son las causas de la falta de planeación de estudio, por decir? Entonces, ustedes ahí muy bien tienen cuáles son las causas. Que es una deficiencia en el control de la forma de estudio de los integrantes del equipo, por ejemplo. Entonces, esas causas, ¿cuáles son las inadecuadas o qué no utilizan ustedes para tener una captación o una capacidad de aprendizaje, por ejemplo? Entonces, ustedes ahí van a formular
su hipótesis. ¿Y qué es lo que van a formular en esa hipótesis o cómo van a formular? Tienen que ver una proposición, por decirles así, que haga ese enunciado para responder en una forma tentativa a ese problema que ustedes hicieron. Y esa respuesta, ¿cómo la van a dar ustedes? Sobre las causas que le dieron al problema, ¿sí? Esa proposición va a ser el conjunto de palabras que ustedes van a tener que van a expresar el sujeto. ¿Y cuál va a ser ese sujeto? Puede ser un verbo, un atributo que ustedes tengan. ¿Sí? Y esa conectividad va a ser, por decirles así, el predicado. Yo creo que ahorita lo regresé a la primaria, ¿verdad? Pero todo eso va relacionado. ¿Por qué? Porque entre sí, un verbo dentro de una oración, si nosotros la vemos así gramaticalmente, ¿qué es lo que vamos a conocer nosotros? Por eso les digo, lo retrocedí a la escuela primaria, pero eso es lo que nos va a dar a nosotros en una forma tentativa el adverbio que nos dice a nosotros qué es lo que vamos a proponer como respuesta. Sin saber, ¿por qué? Porque tenemos que observar el fenómeno, tenemos que ver los hechos, tenemos que encontrar la información, todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder confirmar esa hipótesis. No sé si te dejé claro o te dejé muda, Esmeralda. Estamos ahí, licenciada, muchas gracias. Digamos, recordemos, porque yo sé que tal vez en la primaria ya hace ratitos que salimos. Para plantear una oración, ¿cómo es que la vamos a plantear? Primero el sujeto, después el verbo y por último el predicado, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sujeto? Va a ser la causa. ¿Y qué es el predicado? Va a ser el efecto. Si yo digo que primero como sujeto va la causa, que es la variable independiente. Si de último dejo yo que es el predicado, o sea, el efecto, que es la variable dependiente. Entonces, ¿qué es? Primero, digámosle así, la variable independiente. ¿Por qué? Porque de esta se va a agarrar lo que depende, por eso se llama variable dependiente. Esta agarra a lo que origina. Esta es mi base y esto es lo que origina el efecto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, digamos, a la hora ustedes de formular un problema van a decir cuáles son las causas, digamos, por la falta de planificación para el estudio. Entonces, ustedes ya saben que cuáles son, va a ser el sujeto. Y la variable dependiente, que es su problema, digamos, lo que ustedes le están dando a ese efecto. Que no planifica el compañero, no planifican los estudiantes para la hora de una evaluación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Cómo voy a formular mi hipótesis? Digamos, por medio de una cultura educacional que prevalece en los estudiantes del salón 103, ¿verdad? Los conocimientos empíricos es lo que ellos están dándole una ausencia para poder prevenir o prever sus resultados. Entonces, ahí tengo que agarrar un verbo. ¿Y cuál va a ser ese verbo? ¿Qué es lo que implica, por ejemplo, que ustedes tengan una falta de motivación, o que les dije al inicio del problema? Una falta de planificación para poder estudiar. Entonces, se dan cuenta, ustedes están dándole respuesta a ese problema. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada. Muy bien. ¿Algo otra duda, inquietud? Licenciada, una consulta. El problema se formula por preguntas. ¿Cuál, perdón? El problema se formula por preguntas. El problema es una pregunta que tú le vas a dar respuesta por medio de tu hipótesis. Por eso les digo, los problemas ustedes los van a plantear en forma de preguntas.
Muy bien. En caso de cuántas preguntas iría o lo que nos salga. Yo les dije, mínimo es un problema general y 4 problemas específicos. Es decir, que ustedes tienen que tener 5 problemas en el plan de investigación. Y esos problemas ustedes los van a trasladar a su matriz de investigación, que eso va a ser parte del anexo de ustedes. Eso se los dijimos desde el inicio. Problema general, y de ese problema general se iban a entrelazar 4 problemas específicos. Vamos a ver, Carla, ¿cuál es tu pregunta? Disculpe con lo que estaba diciendo, licenciada. Entonces, digamos, la definición del problema, si no estoy mal, serían 5 preguntas. Uno general y los 4 específicos. Ah, sí, ajá. 1 general y 4 específicos. Ah, bueno. Muchas gracias, licenciada. Esa era mi duda. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, jóvenes? ¿No? Licenciado Eric, no sé si tiene la formación para los compañeros. Por favor, antes de retirarme, dejemos como título, Mirla, te dejo de encargada que me digas el próximo día. Elaboración de las conclusiones, que dejemos eso como título para el próximo día, por favor. Ok, licenciada. Muy fina, gracias. Eric. ¿Sí, licenciada? No sé si tienes algo más que agregarle a los compañeros. Únicamente, licenciada, que vamos a utilizar el formato del plan de investigación que se encuentra en el libro, donde lo tenemos dividido por el plan preliminar, el cuerpo principal y de las referencias. Para que así, las 3 secciones. Correcto, para que todos tengamos el mismo esquema. Muy bien. Muy bien. Licenciado Eric. Sí, diga. Yo los dejo, que yo le tenía una jóvenes. duda. Muy bien. Nos vemos primeramente Dios el día jueves. Buenas tardes, Luke. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, se me cuidan. Buenas tardes. Si tienen alguna duda. Feliz Gracias, tarde. buenas tardes.